Bien, continuando con los métodos alternativos para calcular las funciones de transferencia de circuitos eléctricos. Como una pequeña introducción, muchas veces nos enfrentamos al siguiente tipo de problemas. Observen estos circuitos, ¿no?, que contienen resistencias y dos capacitores, resistencias y dos inductores, resistencias, un inductor y un capacitor. A dichos circuitos se les inyecta una tensión de entrada y se observa una señal de salida aquí en B sub 0. Y se nos pide hallar la función de transferencia B sub 0 sobre B sub I. Para comenzar, hay que notar que son sistemas de segundo orden, dado que dichos circuitos tienen dos elementos reactivos. Y observen que esta es la función de transferencia de segundo orden, una función de transferencia general de segundo orden, donde el orden depende del grado del polinomio del denominador. Entonces, para resolver estos circuitos, de acuerdo a lo que se nos pide, la función de transferencia B sub 0 sobre B sub I, disponemos de las siguientes herramientas circuitales: el método de ladder-like, método de mallas, método de nodos, Thevenin, Norton, etc. Pero los procedimientos, ¿no?, usando estas técnicas pueden ser algebraicamente tediosos y las respuestas obtenidas pueden tener alta entropía. Vamos a indagar un poco sobre este término de alta entropía. Por ejemplo, si nosotros queremos hallar una resistencia equivalente en un circuito, ¿no?, desde los terminales A a B, podemos obtener el siguiente resultado, donde, como ustedes pueden apreciar, no necesariamente es un resultado útil y solamente nos va a servir para poder reemplazar numéricamente aquí los valores de las resistencias y hallar un valor de resistencia equivalente. Pero solamente nos va a servir como eso, ¿no?, para hallar un número. Pero si yo tuviera un resultado como este, me va a hacer un resultado mucho más útil, ya que, por ejemplo, dado que R1 está en serie con este paralelo de R2 con R3 y R4, yo puedo visualizar mentalmente de qué se trata ese circuito o cómo está configurado, y notar que la resistencia equivalente de aquí es la misma que la de aquí, solo que obviamente esta expresión es mucho más útil que esta, y además esta expresión de aquí, dado el orden que tiene, se dice que está en baja entropía. Baja entropía es un término establecido por David Middlebrook, ¿no?, para expresiones que muestran resultados analíticos útiles, ¿no?, y con un grado de orden, ¿no? Lo contrario, como vemos aquí en esta expresión, ¿no?, sería un resultado de alta entropía. No podemos establecer qué cosa es esto, simplemente podemos decir que sustituimos los valores en cada una de las resistencias y obtenemos el valor de la resistencia equivalente, ¿no? Eso es todo lo que podemos hacer con esta expresión. Viendo esto, entonces, por ejemplo, aquí tenemos un circuito de segundo orden y vamos a trabajarlo y hallar la función de transferencia B sub 0 sobre B sub I. Y para ello, por ejemplo, voy a usar divisor de tensión y voy a obtener esta expresión de aquí. Primero hay que observar que esa expresión para mí no se parece con la función de transferencia de segundo orden. Así como está, no se parece. No puedo identificar rápidamente dónde están los polos y los ceros, y puedo decir que es una expresión de alta entropía, dado que es muy desordenada. Ahora, si trabajo algebraicamente, ¿no?, podemos obtener finalmente una expresión relativamente más ordenada. Ahora, si a ese mismo circuito lo trabajo con la técnica de ladder-like, después de varios pasos llego a esta expresión de aquí, que nuevamente es una expresión de alta entropía. No puedo establecer aquí dónde están los polos, quiénes son los polos, quiénes son los ceros. Y si trabajo un poco más con el álgebra, puedo llegar a esta expresión de acá, que es la misma que está acá,
que es un poco más ordenada. Entonces, si hay algo en común en estos resultados, yo podría decir que son resultados de alta entropía y hay manipulación algebraica adicional a partir de aquí o a partir de aquí en adelante para finalmente obtener una relación más ordenada o de menor entropía. Entonces, debido a eso se necesitan técnicas alternativas con las que yo pueda obtener expresiones de baja entropía. Acá tenemos la función de transferencia de segundo orden. Noten ustedes que, por ejemplo, el término que acompaña aquí al término cuadrático en el numerador es hx1 x2 y quien multiplica ese h es tau x1 por tau x1 x2 también está aquí abajo, y yo podría también hacer un cambio y podría también obtener esto de aquí, ¿no? Todo esto mismo más esto de acá. Noten que en el numerador ahora se tiene hx2,1 que multiplica a tau x2 por tau x1 elevado a la x2. Noten como aquí es x2,1, entonces abajo está el tau x2 x1. Igual, si acá tengo un tau x2 por tau x1 elevado al x2, esta misma productoria de taus va a tener que estar aquí en el denominador. Visto así, ahora yo puedo decir que esta expresión de acá se parece mucho más a la función de transferencia de segundo orden. Entonces, los términos de la expresión anterior los vamos a hallar en los siguientes pasos, donde en el paso 1, con la entrada en off, vamos a hallar los taus correspondientes. Por ejemplo, vamos a hallar tau x1 con el elemento reactivo x2 en baja frecuencia, aquí baja frecuencia significa frecuencia 0, y el otro elemento reactivo, tau x2, con el elemento reactivo x1 en baja frecuencia. Baja frecuencia significa que el capacitor va a estar abierto y el inductor va a estar en cortocircuito. El tau sub c se halla con esta relación y el tau sub l se halla con esta relación. En el paso 2 vamos a hallar los siguientes taus, estos taus de aquí, ¿no? Nuevamente con la entrada en off, ¿no? El tau x1 elevado a la x2 con el elemento reactivo x2 en alta frecuencia, ¿no? Noten que x2 está en lo alto, me puedo guiar de ahí, está en lo alto, entonces lo asumo, lo pienso en alta frecuencia. O puedo hallar este tau de aquí, tau x2 elevado a la x1, y como x1 está en lo alto, el elemento reactivo x1 estará en alta frecuencia, donde capacitor en alta frecuencia es un corto, inductor en alta frecuencia es un circuito abierto, donde es dichos taus, por ejemplo tau sub c en esta condición de aquí, x2 en alta frecuencia o x1 en alta frecuencia, por ejemplo sería tau sub c sería rc asterisco por c, dado que esta rc es diferente a la que se halló en el paso 1, puesto que se están hallando en otras condiciones. Igual el tau sub l sería l sobre rl asterisco, puesto que esta rl de acá es diferente a la de aquí, porque se está hallando en otras condiciones. Obteniendo estos taus, hallamos la siguiente productoria, esta de aquí o esta de aquí. El tau x1 se halló en el paso 1, entonces tau x1 por tau x1 x2 o tau x2 que se halló en el paso 1 por tau x2 x1. Bien, solamente necesito hallar una de esas productorias, puede ser cualquiera de las dos, y en realidad deben de ser iguales estas productorias. Noten que esto de aquí en el fondo se le llama un reajuste, ¿no? Miren cómo x1 está al principio y x2 está después. El reajuste sugiere que x2 ahora va a estar al principio y x1 va a estar después, ¿no? A eso se le llama reajuste de taus, de productoria de taus. Ahora, estas productorias deben de ser iguales si los taus hallados en el paso 1 son diferentes de 0
y no son indeterminados. En el paso 3 hallamos los H's, donde H es la salida sobre la entrada en las siguientes condiciones. El H sub 0 se halla con los elementos reactivos 1 y 2 en baja frecuencia. Este H de aquí, Hx2 elevado al x1, x1 está acá arriba, entonces está en lo alto, x1 estará en alta frecuencia y el elemento reactivo x2 estará en baja frecuencia. El siguiente H es Hx1, x2, donde x2 está en lo alto, entonces estará en alta frecuencia y el elemento x1 estará en baja frecuencia. Y luego el Hx1,2, ¿no?, donde los elementos reactivos 1 y 2 están en alta frecuencia. Y algo importante, no siempre se cumple que por tener n elementos reactivos el sistema será de enésimo orden. Algunas observaciones. Si en el paso 1 hallamos que alguno de los taos es infinito, se debe colocar una resistencia ficticia donde se produjo la indeterminación. Normalmente esta R ficticia se coloca en paralelo con el capacitor o en serie con el inductor. Todos los pasos se recalcularán con la R ficticia incluida en el circuito. Al final se hace que la R ficticia tiende al infinito o tienda a cero según corresponda. Ahora, si alguno de los taos hallados en el paso 1 es 0 y se pretenda demostrar que las productorias de los taos del paso 2 son iguales, ir al paso 1 y colocar una R ficticia donde se obtuvo que tau es igual a 0, similar al paso 2 de aquí. Normalmente esta resistencia ficticia se coloca en paralelo con el capacitor en serie con el inductor. Todos los pasos se recalcularán con la R ficticia incluida en el circuito. Y al final se hace que la R ficticia tienda a infinito o tienda a cero según corresponda. Bien, pero esto es solamente si es que se pretende demostrar que la productoria de taos del paso 2 son iguales. Ahora, con esta técnica los resultados de los problemas resueltos que resolvamos serán en baja entropía y con seguridad la manipulación algebraica será menor. Ahora, algo en cuanto a las entradas y a las salidas. Aquí, por ejemplo, vemos un sistema lineal. Acá está su salida y acá está su entrada, donde la función de transferencia es la salida entre la entrada. Noten que la entrada está en el denominador, por lo tanto, lo que está en el denominador es lo que se inyecta y lo que está en el numerador es lo que se observa. Entonces, si tenemos un sistema lineal donde queremos hallar la función de transferencia b sub 0 sobre b sub in está en el denominador, por lo tanto eso es lo que se inyecta y se observa, ¿no?, el b sub 0. Asimismo, si queremos hallar una función de transferencia i sub 0 sobre i sub in, noten como i sub in está en el denominador, por lo tanto eso es lo que se va a inyectar, ¿no?, como fuente de corriente y se va a observar el i sub 0. De la misma forma, si nosotros queremos hallar una impedancia entre un par de terminales, noten que esa impedancia es B sobre I, por lo tanto, quien está en el denominador es una corriente, entonces eso se va a inyectar una fuente de corriente y se va a observar la tensión entre los terminales de esa fuente de corriente. Por último, si queremos observar la admitancia entre un par de puertos, entre un par de terminales, noten que en el denominador de la función de transferencia está un voltaje, por lo tanto nosotros debemos de inyectar una fuente de tensión para observar la corriente que atraviesa esa fuente de tensión. Asimismo, la Z-out, la impedancia de salida y la admitancia de salida se hallan con la entrada en off. En esta secuencia de videos aplicaremos estas técnicas alternativas para hallar las funciones de transferencia en circuito de primer, segundo y tercer orden. El grupo de videos que trataban sobre las funciones de transferencia de circuito de primer orden ya han sido mostradas. En la descripción de este video les dejo los enlaces. Ahora vamos a continuar viendo el grupo de videos que tratan sobre las funciones de transferencia de circuito de segundo orden, donde se muestra 5 videos con
15 problemas resueltos donde se calculan B0 sobre B sub in, I out sobre I sub in, admitancia de entrada, impedancia de salida, y también se trabajará con fuentes dependientes. Por último, el tercer grupo de videos que tratan sobre la función de transferencia de circuito de tercer orden, donde hay 4 videos con 6 problemas resueltos donde se calcula B sub 0 sobre B sub in, I out sobre I sub in, y también se trabajará con fuentes dependientes. Esto último, el trabajo con fuentes dependientes, se va a aplicar para estos dos muy conocidos amplificadores, el Otta Miller 1 a Otta Miller 2, ya que el modelo a pequeña señal de estos dos circuitos es el mostrado, son los mostrados. Entonces nosotros vamos a aplicar en esa secuencia de videos, ¿no?, estas técnicas alternativas para hallar las relaciones de transferencia, ¿no?, B0 sobre B sub I, ¿no?, en el Otta Miller 1, en el Otta Miller 2. Y continuaremos aplicando esta técnica alternativa para hallar las funciones de transferencia en circuito de segundo orden. Los videos 1, 2, 3 y 4 de esta serie de videos ya han sido concluidos. Abajo en la descripción de este video les dejo los links. Ahora en el video 5 veremos dos problemas resueltos con fuentes dependientes. En cuanto a las referencias, yo me he basado muy fuertemente en este libro de Christopher Basso, Linear Circuit Transfer Function. Es un muy buen libro, altamente recomendable. Tiene muchos ejemplos resueltos con sus respectivas simulaciones. A su vez, este libro también está basado en el paper de Ali Hajimiri y también está basado en el libro de Batche-Gorperian, Fast Analytical Techniques for Electrical and Electronic Circuits. Solo que este libro de Batche-Gorperian hace uso extensivo del teorema del elemento extra. Por último, estas técnicas no intentan sustituir a los métodos clásicos, sino que buscan ser métodos alternativos para el análisis. Con esto en mente, comencemos entonces. Bien, vamos entonces a comenzar con este problema. Nos piden hallar la función de transferencia B sub 0 entre B sub I. Debido a que hay dos elementos reactivos, podríamos pensar que vamos a llegar a una función de transferencia de segundo orden, pero eso lo vamos a ver en el cálculo. Bien, veamos. Como siempre, nuestro paso 1 es hallar los taus, ¿no?, con la entrada en off, ¿no? En este caso la entrada es una fuente de tensión BI. En off significa en cortocircuito. Entonces veamos el paso 1. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar con el tau C1, la entrada en off. BI en off significa un corto, y el otro elemento, el C2, en baja frecuencia, lo que significa un circuito abierto. Y vamos a hallar C1 por RC1. Bien, ¿cómo nos queda el circuito? Debido a que el BI va a estar en corto, noten cómo R1 y R2 van a estar en paralelo. Entonces tenemos esto de acá, R1 paralelo con R2, aquí está el BX, nosotros acá está el C1, que es desde donde vamos a ver, el C2 está en circuito abierto, y por acá viene esta otra parte del circuito, ¿no?, compuesta por la fuente de corriente dependiente de tensión, ¿no?, y por acá el resto, ¿no? Yo lo único que me interesa ahorita es hallar la resistencia que se ve desde este capacitor de acá, RC1, ¿no?, que en este caso sería R1 paralelo con R2. Bien, si ya tenemos nuestro primer tau. Bien, vamos ahora con el segundo tau. Nuevamente BI en off, en corto, C1 en baja frecuencia, que significa el circuito abierto, y hallamos C2 por RC2. ¿Cómo queda el circuito, ¿no? Dado que este está en off, R1 con R2 están en paralelo. Acá está más menos BX. Este es R1 paralelo con R2. Desde acá es donde vamos a mirar.
la resistencia desde aquí. Este es GBX y por acá está R3. Bien, nosotros vamos a ver, acá está el capacitor 2, ¿no? Nosotros vamos a ver desde acá la resistencia RC2. Noten que aquí no es tan sencillo ver la resistencia debido a que hay una fuente dependiente. Entonces hay varios caminos para abordar esto, para hallar la resistencia de este circuito cuando hay fuentes dependientes. Nosotros vamos a trabajar con el teorema de Blackman, que es lo que he mostrado en varias ocasiones. Abajo en la descripción de este video les dejo los links, ¿no?, de cómo se trabaja con el teorema de Blackman. Entonces vamos a hallando RC2 por Blackman. Entonces, en el paso 1 del teorema de Blackman, pongamos que esto pues sea, aquí vamos a ponerle terminal A, terminal B. Entonces, en el primer paso calculamos la resistencia RAB con la fuente dependiente deshabilitada, ¿no? Entonces GBX en off. Como es una fuente de corriente, deshabilitarla es un circuito abierto. Entonces nos quedaría algo así, ¿no? R1 paralelo con R2. Desde acá vamos a mirar y acá está R3. Noten como ya no estoy colocando el BX porque al matar la fuente, ¿no?, que depende de esta BX, entonces no vale la pena, no va a influir en el cálculo si es que ustedes ponen BX acá. Entonces desde acá vamos a mirar el RABD. Entonces simplemente están estas dos resistencias en serie. Bien, vamos con el segundo, el T short circuit. Lo hallamos con los terminales AB en corto y hallamos esta relación BX entre BX circunflejo. Entonces AB va a estar en cortocircuito, tendríamos R1 paralelo a R2 más menos BX, AB en cortocircuito, y a la fuente le ponemos el circunflejo y acá está R3. Bien, noten que en realidad este R3 está en paralelo con estas dos resistencias, entonces, no, con toda esta resistencia, entonces tendríamos este circuito de aquí, más menos BX, R1 paralelo con R2 paralelo con R3, y acá es GBX circunflejo. Bien, ahora solamente es hallar esta relación. Noten que simplemente es aplicar una ley de Ohm. Hacen esto, ¿no? La fuente corriente viene en esta dirección, la caída de tensión está contraria a esto, por lo tanto tendríamos que menos BX es igual a G R1 paralelo con R2 paralelo con R3 BX circunflejo, paso para acá el BX circunflejo, y esto es igual al T short circuit, ¿no? Listo. Ahora, siguiente parámetro, T open circuit, con los terminales A y B en circuito abierto. Hallamos nuevamente BX sobre BX circunflejo. Abrimos A y B, nos quedaría algo así. Acá BX, acá R1 paralelo con R2, AB en circuito abierto, por acá la fuente de corriente GBX, por acá R3. Bien, debido a que está aquí en circuito abierto, la corriente por acá es 0, entonces BX es igual a 0, entonces T open circuit es 0. Entonces la resistencia hallada por el teorema de Blackman, RAB, los terminales RAB, ¿no?, RAB, que es lo mismo que RC2, es RABD, todo esto
más R1 paralelo con R2, R3 más R1 paralelo con R2, 1 más T short circuit, que lo tenemos acá, G R1 paralelo con R2 paralelo con R3, sobre 1 más T open circuit. T open circuit es 0, bueno, ahí está, nos queda sobre 1. Listo, ya calculamos el RC2. Esta es la dificultad a comparación de los problemas anteriores cuando tenemos que hay resistencias, ¿no? Y hay fuentes dependientes, ¿no? Ahí es un poquito más pesado que los problemas que hemos visto anteriormente, pero tampoco es imposible. Bien, ya tenemos los dos estados, entonces vamos con el paso 2, en donde se halla cualquiera de estos taus de aquí, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, a nuestra conveniencia podemos hallar este tau de aquí, tau C1, C2, y lo hallamos con la entrada en off, o sea, BI en corto, y el C1, dado que está en lo alto, en alta frecuencia, también en corto, y calculamos C2 por RC2 asterisco. Entonces, ¿cómo nos queda el circuito, no? BI está en off, R1 en paralelo con R2, acá está más menos DX, R1 paralelo con R2. ¿Qué otra cosa más? El C1 va a estar en corto, C1 en corto. Vamos a ver la resistencia desde acá, desde C2. Acá está la fuente de corriente dependiente. Acá está GBX y acá está R3. Bien, primera situación. Vamos a mirar así. Y acá. Ya, primera cosa es que debido a este corto de acá, Bx es igual a 0. Si Bx es igual a 0, entonces Gbx es igual a 0. No, esta fuente de corriente, no, tiene una corriente igual a 0, lo que significa un circuito abierto. Entonces al final nos quedamos con este circuito de acá para observar la resistencia RC2 asterisco. Si quieren dibujan acá el capacitor, ¿no? Yo pongo el capacitor para guiarme desde dónde voy a observar, ¿no? Y noten ustedes que no entra al cálculo, ¿no? Lo pueden dejar esto abierto, no sé, si gustan, ahí es su propia comodidad, ¿no? Este es C2. Entonces la resistencia que yo voy a ver desde acá es simplemente R3. Entonces esto es C2 por R3. Entonces, si yo he calculado este de acá, es porque a la hora que voy a hacer la productoria de tau, ¿no? Para tener esto o esto, el tau anterior, si este estaba arriba, este está abajo. ¿Cuál sería este tau C1? Tau C1 es C1 por R1 paralelo con R2. Por C2R3. Listo. Ahora, como siempre les digo, ustedes pudieron haber hallado este otro término, o tau C2, C1. ¿No? Aquí lo hallarían con la condición que nuevamente BI esté en corto y C2 que esté en lo alto va a estar en alta frecuencia, entonces esto es corto. Ustedes y ahí hallarían el C1 RC1 asterisco, ¿no? ¿Cómo les quedaría el circuito? Solamente para observar, acá estaría Bx, acá estaría R1 paralelo con R2. Ustedes van a mirar desde el C1, acá está el C2 en corto, acá está la fuente,
GBX y por acá está R3. Bien, ustedes van a mirar desde acá, RC1 asterisco. Bien, acá ustedes pueden, por ejemplo, dado que hay una fuente dependiente, acá, una fuente dependiente, ustedes pueden volver a emplear el teorema de Blackman, ¿no? Pero también se va a volver un poco, digamos, un poquito largo a la hora de resolver. Por eso tienen que estar, observen bien cuál es el que van a usar, este o este, entonces cuál nos conviene más para ir por el camino más corto, ¿no? En este caso, debido a este cortocircuito de acá, mato el BX, mato esta fuente y me quedo sin fuente dependiente. En cambio, aquí en este caso me sigue quedando la fuente dependiente, entonces tengo que comenzar a hacer los cálculos, ¿no? Bien, si bien es cierto que acá podemos usar el teorema de la máxima absorción de fuente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué viene a ser el teorema de la máxima absorción de fuente? Si yo tengo, por ejemplo, un A, BX y acá le está cayendo BX, es decir, la variable, ¿no?, que controla esta fuente está entre los terminales de la misma fuente, esto de acá se transforma en 1 sobre A, ¿no? Y esto es máxima absorción de fuente. Esto de acá lo pueden encontrar por ejemplo, en los anexos, en los apéndices del libro Cedra, ahí habla sobre este teorema de acá, ¿no? Lo pueden emplear. Entonces acá les quedaría 1 sobre, empleando la máxima absorción de fuente, les quedaría 1 sobre G en paralelo con R3, en paralelo con R1, paralelo con R2. Y esto al final, ¿no?, ya les he dicho siempre, ¿no?, si acá está C2 en la productoria de taos es porque acá atrás estaba el tau C2, ¿no? Si ustedes hacen la multiplicación de esto, a la hora que lo trabajen, les va a quedar igual a esto. Van a ser iguales. Los resultados son iguales. Háganlo para que puedan comprobar si está bien. Pero mi consejo aquí es busquen el camino más corto, ¿no?, donde se libren, si es que se puede, ¿no?, si es que el circuito lo da, ¿no?, líbrense de las fuentes dependientes, ¿no? Y nos vamos a quedar con este resultado. Como ustedes pueden ver, es mucho más corto. Ahora, esta productoria de taos nos va a servir tanto para el denominador como para el numerador de la función de transferencia, pero para el numerador tenemos que hallar el h, ¿no? Entonces, teniendo esta productoria de taos, el h que debemos de calcular posteriormente, si estos dos están abajo, entonces el h, ¿no?, debe de tener aquí en el exponente C1, C2. C1, C2 arriba, C1, C2 abajo. Bien. En este caso, pues hubiese sido, ¿no?, acá un HC2 C1, entonces acá sería C2, C1. Nos quedamos con este por facilidad. Bien, vamos ahora al paso 3 para poder hallar las funciones de transferencia, los H's. Bien, la primera función de transferencia es el H sub 0 con ambos elementos reactivos en circuito abierto, en baja frecuencia, en este caso C1 y C2 en baja frecuencia, circuito abierto, ¿no? C1,2 abierto. Y hallamos B sub 0 sobre B sub I. ¿Cómo nos queda el circuito abierto? Nos queda este de acá. A ver. Acá sería más o menos BI, R1, R2, GBX, R3. Bien, observen que aquí el BX por un divisor de tensión simplemente es R2, R1 más R2
todo esto por BI. Esto BX lo podemos reemplazar acá. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos queda esto. GBX, pero G es esto, BX es todo esto de acá. Tenemos esto entonces. Bien, entonces la corriente de esta fuente va a venir así. Y la caída de tensión en esta resistencia sería así, contraria a lo que se estipula acá. Entonces, B sub 0 es igual a menos R3 por todo esto, ¿no? G R1 R3 R1 más R2 por BI, y acá está BI, y esto sería el H sub 0. Bien, vamos con el otro. Por ejemplo, calculemos HC1C2, donde a ver, C1 está en lo alto, está en corto, alta frecuencia en corto, y C2 está en baja frecuencia, está en lo bajo, en circuito abierto. Y calculamos ahí B sub 0 sobre P sub I. Bien, entonces, ¿qué tendríamos? El circuito con el que vamos a trabajar sería este. PI R1 R2 C1 en corto, comanda acá, BX está acá, C2 en circuito abierto, por acá está la fuente, GBX R3, y acá está B sub 0. Primero, noten que BX es igual a 0, entonces la corriente de esta fuente es igual a 0. Entonces, si la corriente que circula por acá es igual a 0, entonces B sub 0 es igual a 0. Entonces todo esto es 0. Bien, ahora continuamos por acá. Otro H que vamos a hallar sería HC2 C1. Sí, HC2 C1 con C2 que esté en lo alto sería en corto, y C1 que está aquí abajo sería baja frecuencia en circuito abierto, y esto es hallamos B sub 0 sobre B sub I. Entonces, ¿cómo nos queda el circuito, no? El circuito es este de acá, C1 abierto y esto en corto, más menos BI R1 R2 más menos BX, C2 en corto, esto es GBX, y por acá está R3. Ya, acá se cumple lo que hace un momento acabo de decir del teorema de la máxima absorción de fuente, ¿no? Noten que el BX, ¿no? La variable que controla esta fuente está entre los terminales de esta fuente. Entonces ahí puedo aplicar la máxima absorción de fuente, ¿no? Tengo acá la fuente de corriente, ¿no? Y la variable que controla esta fuente cae sobre la fuente, ¿no? Está entre los terminales de la fuente. Entonces, dada la máxima absorción de fuente, esto nos quedaría simplemente como 1 sobre G. Ojo, ahora si es que ustedes tuvieran, por ejemplo, vamos con otro color, si ustedes tuvieran algo así, y acá está así, se aplican también la máxima absorción de fuente, tendrían 1 sobre G. Bien,
En nuestro caso es este de acá, ¿no? Aplicamos esto. Entonces, esta fuente de corriente se transforma en una resistencia cuyo valor es 1 sobre G. Tendríamos esto. R2, acá está la fuente, la resistencia resultante, y acá R3. Y por acá está B sub 0. Esto de acá es un paralelo. R2 paralelo 1 sobre G paralelo con R3. Listo, entonces para calcular esta relación no hace falta, lo único que tenemos que usar es un divisor de tensión. Entonces B sub 0 es igual a este paralelo R1 más R2 1 sobre G por BI sobre BI. Listo, ya tenemos. Ahora, el último H sería, a ver, aquí habíamos indicado que con esto nos vamos a quedar C1,2, ¿no? C1,2, entonces con el capacitor 1 y 2, no están en lo alto, están en corto. Y hallamos la relación B0 sobre BI. El circuito es este. R1, acá está R2 más menos BX. El C1 está en corto. El C2 también está en corto. Este es GBX. Y por acá está el R3. Más menos B sub 0. Miren cómo muy rápidamente pueden enfocarlo de varias formas. Bx es igual a 0, entonces mataron la fuente. No, circuito abierto y encima este es un corto, matan la resistencia R3 y B0 es igual a 0, ¿no? O simplemente nos damos cuenta que B0 está acá, dado que esto de aquí son los mismos terminales. Entonces la tensión, la caída de tensión en un cortocircuito es igual a 0. Entonces todo esto es igual a 0. Con que esto sea igual a 0 significa que, como va aquí en el numerador, en el término cuadrático, si esto es 0, entonces no hay término cuadrático. Bien, vamos ahora a colocar la función de transferencia B sub 0 sobre B sub I. Primero el H sub 0, que es esta de acá, ¿no? Menos G R1 R3 R1 más R2. Bien, más S. Bien, en los términos S, por ejemplo, aquí es H portado, ¿no? Entonces acá hay uno que es igual a 0, ¿no? Entonces este de acá, observen que HC1C2, entonces tengo que multiplicar por qué tau, por cuál, ¿no? Este es C1, entonces este va a ser 1, este es 0. Entonces el que sí yo voy a necesitar es este de acá, este, porque esto de acá es diferente de 0, ¿no? Entonces si yo tengo acá HC2C1, multiplicaré por tau, este es 0. Entonces necesito solamente este, ¿no? Para el término de acá, el término lineal, ¿no? Dado que 1 es 0, entonces necesito este de acá, me da que es diferente de 0, entonces solo necesito este. Ya, HC2C1 es este de acá.
por tau C2. Todo esto de acá R2 paralelo 1 sobre G paralelo R sobre 3 R1 más R2 paralelo 1 sobre G paralelo con R3 por tau C2. Tau C2, bueno, es toda esta fórmula de acá por el C2, ¿no? Entonces tau C2 sería C2 por R por todo esto. Simplemente lo vamos a colocar ahí, dado que es muy grande. Más ese cuadrado, pero recuerden que el término cuadrático es igual a 0, dado que el que acompaña al término cuadrático, que es, o una de lo que acompaña al término cuadrático es esto, entonces esto es igual a 0, no hay término cuadrático. 1 más S, la suma de taus, tau C1 más tau C2, más S al cuadrado por la productoria de los taus. Recuerden que en la productoria de los taus hemos hallado, ¿cuál es este? Este de acá. C1, C2, R3 por esto de acá. Entonces, R1 paralelo con R2. Listo, entonces este sería el resultado. Quizás aquí la complicación pudo deberse a hallar, por ejemplo, hallar la resistencia que ve este capacitor cuando hay fuentes dependientes. Quizás esa sea una complicación. El resto, como ustedes pueden apreciar, son pasos muy directos. Bien, eso sería todo entonces. Bien, vamos a continuar entonces con este problema. Nos piden hallar la relación I sub 0 sobre I sub I. Notando que aquí hay dos elementos reactivos, pues podemos pensar que se trata de una función de transferencia de segundo orden. Y también aquí hay una fuente dependiente, una fuente de tensión dependiente de tensión. Bien, vamos a ver cómo encaramos el problema. Entonces, como siempre, nuestro paso 1 va a tratar de hallar los taus correspondientes a los elementos reactivos. Por ejemplo, comencemos con el tau sub C. En el tau sub C, o a través de todos los taus, siempre la entrada va a estar en off. Aquí la entrada es una fuente de corriente independiente, entonces una fuente de corriente independiente en off, circuito abierto. Esto en off va a estar en circuito abierto, y el otro elemento, que es el L, la inductancia, va a estar en baja frecuencia, significa corto, y tendríamos que hallar C por RC. Entonces, ¿qué circuito nos queda? Esto está en circuito abierto, quedaría así: L en corto, acá está más menos Bx, R1, nosotros vamos a ver desde acá está R2, acá está más menos ABX, y nosotros vamos a ver desde aquí, acá está la capacidad. Bien, noten que la resistencia equivalente que vamos a ver desde esta capacidad, en todo este circuito hay una fuente dependiente, entonces ya no es tan sencillo hallar dicha resistencia. Hay varias formas de poder hallar dicha resistencia equivalente, ¿no? La que yo uso cuando se trata de hallar resistencias equivalentes en circuitos donde hay fuentes dependientes, yo uso el teorema de Blackman, que lo voy a usar aquí. Entonces vamos a hallar R sub C, que es RAB, que se hallará entre los terminales A y entre los terminales B. Entonces vamos a aplicar el teorema de Blackman, que siempre lo estamos trabajando en este canal, usando el teorema de Blackman. Ustedes pueden usar cualquier otro método, ¿no? Se presente cuando tengan que hallar una resistencia equivalente en circuitos donde hay fuentes dependientes. Bien, entonces en el primer paso del teorema de Blackman,
es hallar la RABD. Este D significa que la fuente dependiente se va a desactivar. En este caso la fuente dependiente es una fuente de tensión, ¿no? Entonces si la desactivamos sería un corto. Y vemos que resistencia se observa, ¿no? Entonces el circuito nos quedaría así. Acá está A, acá está B, acá está R1, acá está R2, esta fuente está desactivada, está en corto. Nosotros vamos a ver desde, noten que ya no estoy poniendo BX porque como he desactivado la fuente dependiente no tiene sentido poner acá más menos BX. Entonces nosotros vamos a hallar desde aquí, ¿no? RABD. Miren cómo R1 está en serie con R2. Bien, en el segundo paso del teorema de Blackman es hallar el T-short circuit, que se halla con los terminales A y B, que es desde donde yo estoy mirando la resistencia equivalente en corto. De ahí el nombre de short circuit, ¿no? En corto. Y hallamos la relación BX sobre BX circunflejo, ¿no? Entonces AB va a estar en corto, tendríamos este circuito de acá. R1 más menos BX, AB en corto, acá R2 y acá más menos ABX circunflejo. Entonces hallamos esta relación BX entre BX circunflejo. Y acá no es otra cosa, perdón, que aplicar un simple divisor de tensión. Entonces BX es igual a R1 sobre R1 más R2 por ABX circunflejo. Entonces ponemos acá el A y el BX circunflejo lo bajamos, ¿no? ABX circunflejo, el BX circunflejo lo colocamos aquí. Ya, pero nosotros necesitamos menos, entonces multiplicamos por menos acá y ahí sí tendríamos el T-short circuit. Bien, vamos ahora con el T-open circuit, que se halla en la condición que los terminales AB tienen que estar en circuito abierto. Y calculamos nuevamente BX sobre BX circunflejo. Entonces, ¿cómo nos queda el circuito? AB va a estar en circuito abierto. Y tendríamos esto así, más menos BX, R1, esto es A, esto es B, esto es R2, por acá viene la fuente. Más menos ABX circunflejo. Noten que al estar esto en circuito abierto, obviamente no viene ninguna corriente por acá. Entonces BX es igual a 0, entonces T open circuit es igual a 0. Entonces ensamblamos estos tres parámetros en la fórmula de Blackman y tenemos que RAB, que en el fondo es RC, lo que estamos queriendo hallar, sería RABD R1 más R2 por 1 más T short circuit, 1 más, bueno, menos acá sería, ¿no? 1 menos a R1 más R2 sobre 1 más T open circuit, pero T open circuit de 0 nos queda así. Si ustedes trabajan un poco con esto, van a llegar a esta expresión de acá, 1 menos a R1. Listo, entonces ya tengo el R que se ve desde acá. Por lo tanto, el tau sub C sería C por todo esto de aquí, ¿no? C por R2 más 1 menos a R1. Listo, bien, ahora veamos el tau sub L, que se halla con la entrada en off, o sea, I sub I en circuito abierto, y el otro elemento, el capacitor, en baja frecuencia, en circuito abierto. Y hallamos L sobre RL. Entonces, esto va a estar en circuito abierto, esto va a estar en circuito abierto, entonces nos queda así el circuito. Acá está L, que es desde donde nosotros vamos a mirar. Acá está R1, esto es más menos BX, esto es C, que va a estar en circuito abierto debido a la condición. Por acá está R2,
y acá está más menos ABX. Bien, entonces nosotros vamos a mirar así. Noten cómo debido a este circuito abierto, esta RL va a ser infinita. Entonces L sobre infinito, esto va a ser tau igual a 0. Bien, vamos ahora con el paso 2. En el paso 2 se halla cualquiera de estos taus de aquí, ¿no?, para posteriormente hacer la productoria. Y como siempre con la entrada en off. Dado que aquí tenemos un tau igual a 0, entonces, como ya hemos visto en otros problemas, cogemos de inmediato el tau que es diferente de 0, ¿no?, para construir la productoria tau C. Entonces el otro sería tau CL. Nos ocupamos de hallar este tau de acá. Bien, entonces tendríamos esto, el I sub I en circuito abierto, el capacitor está en lo alto, entonces va a estar en alta frecuencia, corto, y hallamos L sobre RL asterisco, ¿no? En RL asterisco es porque debemos de diferenciarlo con este RL de acá, ¿no?, dado que se está trabajando en otras condiciones. El circuito nos quedaría así. Vamos a ponerlo por acá. Acá está el L, acá está el R1 más menos BX, el C que está en cortocircuito, acá está el R2, acá está más menos ABX, y es desde acá desde donde nosotros vamos a mirar. Bien, noten que debemos de hallar una resistencia equivalente de este circuito, pero en este circuito hay una fuente dependiente. Entonces podemos aplicar nuevamente el teorema de Blackman, pero démonos cuenta de lo siguiente. Yo voy a redibujar esto de una manera conveniente. Y dense ustedes cuenta que este circuito de acá desde donde queremos mirar la resistencia, desde acá, desde este par de terminales hacia todo el circuito, es el mismo, básicamente es el mismo de acá, porque de este terminal tengo R1, tengo esta fuente dependiente y R2. De igual forma, de este terminal tengo R1, la fuente dependiente, y R2, es el mismo circuito. Por lo tanto, mismo circuito, vamos a reutilizar el resultado obtenido en tau sub C. Esto es igual a C por RC. Esta resistencia de acá, que es la que hemos hallado con el teorema de Blackman, que acá está, es lo que vamos a reutilizar. Entonces, para nuestro problema sería RL, sería la misma resistencia, ¿no?, R2 más 1 menos A por R1. Listo, entonces con ello ya podemos hallar esta productoria de acá. Tau sub C, por acá lo vamos a poner. A ver, tau sub C L sería tau sub C, que es C por R. ¿Qué R es esta? Este es RC, entonces todo esto de acá más 1 menos A R1 por este tau de acá, ¿no?, L sobre esta resistencia. Y observen ustedes
como esto se va con esto y al final esta productoria me queda LC. Bien, ya tenemos entonces el resultado, ¿no? El tau sub C es lo que habíamos obtenido acá, ¿no? C por RC, donde RC es todo esto de acá y este tau de acá que lo acabamos de obtener, ¿no? L sobre esta resistencia. Entonces al final, haciendo la multiplicación, me queda LC. Vamos a regresar después a este paso de aquí, ¿no? Bien, ahora vamos al paso 3, donde vamos a hallar los H's. Ya, el primer H se halla con los dos elementos en baja frecuencia, C en circuito abierto, L en corto, y hallamos en esas condiciones I sub 0 sobre I sub I. Entonces C en circuito abierto, si ya el C está en circuito abierto, entonces no hay como I sub I llegue hacia acá al I sub 0, ¿no? Si ustedes redibujan esto en el circuito en estas condiciones, sería algo así. L en corto, por acá está R1 más menos BX, el C está en circuito abierto, por acá está el R2 y por acá está la fuente más menos ABX. Y el I sub 0 está por acá. Debido a este circuito abierto de acá, I sub I no llega acá, entonces I sub 0 es igual a 0, entonces esto es 0. Bien, el otro H, por ejemplo, hallamos el HLC. De L que esté en lo alto va a estar en alta frecuencia, circuito abierto. C que esté en lo bajo va a estar en baja frecuencia, circuito abierto. Y en esas condiciones hallamos esto. Noten que al estar el circuito abierto al C, ya pues I sub 0 es igual a 0, nos quedaría un circuito así, ¿no? Yo solamente lo estoy dibujando para pues, simplemente por formalismo. Ustedes pueden ir más rápido, ¿no? L en circuito abierto, acá está R1 más menos de X, C en circuito abierto, por acá R2, por acá la fuente, I sub 0. Debido a que esto está abierto, I sub 0 es igual a 0, entonces esto es igual a 0. Calculamos el otro. Noten que ustedes acá, si gustan, lo hubiesen podido, calculan esto por una cuestión de formalismo, o dense cuenta que para llevar el H a aquí el numerador lo tenemos que multiplicar por su respectivo tau. ¿Por qué digo esto? Porque el tau por el que se multiplica este H es tau L, y yo ya sé que el tau L es igual a 0. Entonces ya no me interesa esto de acá, pues. Entonces yo, si el tau L es igual a 0, ya no necesito hacer este cálculo, ¿no? Bien, yo lo hago más por formalismo, ustedes pueden hacerlo más rápido. El otro H es el CL, donde el C que está en lo alto está en alta frecuencia, o sea, en corto, y el L que está acá abajo en baja frecuencia, también en corto. Esto es I sub 0 sobre I sub I. El circuito nos quedaría así. I sub I. Bien, por acá viene L en corto. Acá estaría más menos de X. R1, C en corto. Acá R2. Y acá más menos ABX. Y por acá viene el I sub 0. Bien. Acá hay que trabajar un poquito, muy rápidamente. Podemos, por ejemplo, en este nodo de acá, plantear la ley de corriente de Kirchhoff, ¿no? I sub I va a ser igual a esta corriente más esta corriente. Esta corriente es Bx sobre R1 más esta corriente. Ecuación 1. Yo necesito hallar la relación entre I sub 0 y sub I. Acá tengo I sub I, acá tengo I sub 0, pero quien malogra todo es este Bx. Entonces a este Bx lo voy a tener que colocar en función de I sub 0 y sub I. Entonces, veamos. Si planteamos una ley de voltaje de Kirchhoff aquí,
en esta malla de acá sería Bx es igual a la caída de tensión de acá más la caída de tensión de acá, ¿no? La caída de tensión en R2 se debe al I sub 0, entonces como el I sub 0 viene así, la caída de tensión es así. Entonces más menos la caída de tensión más menos la caída de tensión. Entonces acá sería R2 por I sub 0 más ABX. Listo, entonces de acá ustedes pueden despejar BX, que sería igual a R2 sobre 1 menos A por I sub 0. Y yo ya tengo el BX en función del I sub 0, que es lo que quería. Entonces esto lo reemplazo en 1. Y tendría la siguiente expresión. I sub I es igual a 1 sobre R1, R2, 1 menos A, I sub 0 más I sub 0. Listo, acá solamente es trabajo algebraico, ¿no? Y ustedes van a llegar a la siguiente expresión. Muy rápidamente llegan a esto. R1, 1 menos A más R2. Y acá arriba R1, 1 menos A. Listo, ya tengo esto. Ahora vamos con el último H. El último H es acá en la productoria de Taos nosotros hemos hallado que es Tao CL, entonces el H correspondiente para esta productoria, si CL está acá abajo, sería así C, L. Bien, entonces tendríamos esto, H, en este caso C, L, donde estos están arriba en lo alto en alta frecuencia, C está en corto, L está en alta frecuencia, significa circuito abierto, y esto es I sub 0 sobre I sub I. Bien, entonces el circuito nos quedaría así. L en circuito abierto, acá está más menos Bx, R1. ¿Qué otra cosa más tenemos? El capacitor está en corto, acá está el R2. Y acá está la fuente más menos ABX. Y por acá está el I sub 0. Noten cómo aquí, por ejemplo, al esto estar abierto, el I sub I viene por acá. Hace esto. Entonces, I sub I es la misma corriente que I sub 0. Bien, entonces ya tenemos acá que esto es 1. Y listo, ya tenemos todo para ensamblarlo aquí, ¿no? Vamos con el numerador. En el numerador, a ver, primero empezamos con el H sub 0. Aquí el H sub 0, bueno, es igual a 0. Después este uno de en el término lineal de S, uno de los H es 0, nos queda el otro, y este de acá, este H se va a multiplicar. Entonces si nosotros tenemos que este HCl se va a multiplicar por el, si este C está arriba, acá está abajo, se va a multiplicar por el tau sub C. Este es el único que va a quedar diferente de 0, ya que este es 0. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos esto de acá que se multiplica por el tau sub C. Veamos. Entonces acá está S, el I sub 0 sobre el I sub I, vamos a ponerlo así. R1, 1 menos A, R1, 1 menos A más R2 por, esto de acá, el tau sub C. Y tau sub C es C por R2 más todo esto. Y observen aquí, C por R2 más 1 menos A por R1. Listo. Ahora, este de acá
se multiplica tal como lo hemos visto con esta productoria de taos. La productoria de taos es LC y el H es, como lo vemos aquí, es igual a 1. Entonces esto es más C cuadrado LC. Listo, ya tenemos esta parte. Y abajo tenemos 1 más S, la sumatoria de taos, ¿no? Esto de acá, sumatoria de taos, y después viene el S cuadrado por la productoria. En la sumatoria de taos tenemos simplemente C por todo esto más 0. Entonces acá C por R2 más 1 menos A R1. Más S cuadrado productoria de taos. La productoria de taos hemos dicho que es LC. Ahora observen cómo este término es igual a este. Entonces esto se va y nos quedaría algo así. C R1 1 menos A más S al cuadrado LC. Y abajo 1 más SC R2 más 1 menos A R1 S cuadrado LC, y esto es igual a H de S. Y esto en el fondo es I sub 0 sobre I sub I. Bien, este entonces sería el resultado. Ahora, vamos a regresar a este punto de acá, a este paso 1. Noten que hemos obtenido el tau sub c igual a esto y el tau sub l igual a esto. Ya. Ahora, al momento de todo eso llevarlo al paso 2, como yo les dije, en la productoria de taos usen el tau que es diferente de 0, ¿no? El único tau que es diferente de 0 es el tau sub c. Entonces directamente colocamos tau sub c por el respectivo tau de aquí y calculamos este. Ya. Siempre estamos haciendo hincapié que las productorias deben de ser iguales, ¿no? Entonces observen aquí lo siguiente. Esta productoria de acá debe ser igual a esta de acá. Pero noten que ya sabemos que el tau L es igual a 0. Ahora este de acá, este de acá vamos a ver a qué sería igual, ¿no? En nuestro circuito vamos a colocarlo por acá, tau LC, donde el I sub I está en circuito abierto y el L está en lo alto, sería también en alta frecuencia en circuito abierto, y calculamos C por RC asterisco. Entonces el circuito quedaría así. El I sub I abierto, el L en circuito abierto, por acá el R1. Nosotros vamos a mirar desde acá. Nosotros miramos desde acá, RC asterisco, y miren cómo debido a esta abertura de acá, ¿no?, el RC es infinito, entonces este tau de acá es infinito. Por lo tanto, observen cómo este es indeterminado. Entonces obviamente esta productoria no es igual a esta. Nosotros hemos hecho, lo que hemos hecho acá en el fondo es trabajar con el reajuste, ¿no? No hemos trabajado con esto desde el principio, dado que el tau igual a 0 no nos interesó. Yo les dije que de frente tomen los tau diferentes de 0, que es tau sub c, ¿no?, para hacer la productoria. Pero noten que esto es el reajuste de acá. Noten que este es LC y este es CL. Entonces, en el fondo hemos hecho el reajuste y nos salió, ¿no? Ahora, si nosotros quisiéramos que estas dos productorias sean iguales, entonces ahí tenemos que darnos cuenta de lo siguiente. Tenemos que, por ejemplo, a partir de nuestro paso 1, para que salgan las productorias, para que salgan estas dos productorias iguales, estos tau deben de ser diferentes de 0 o diferentes de infinito, si en caso ocurriera. Tienen que ser taus finitos,
¿no? Y no igual a 0, ¿no? Entonces el problema se originó acá, ¿no? Problema entre comillas, ¿no? Entonces lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Aquí, al momento de que yo me he dado cuenta que RL es infinito, el cual va a ser que el tau L es igual a 0, entonces aquí, que estaba donde estaba el capacitor, puedo yo colocar una resistencia ficticia. Acá es R1 más Bx y acá sería así. Y calculo la resistencia que veo así, RL, con esta resistencia ficticia incluida. Pero al incluir esta resistencia ficticia, voy a cambiar el problema. Y el problema ahora sería así. Y acá C, acá R2. Miren ahora dónde estoy colocando la resistencia ficticia. En paralelo al condensador. ¿Por qué? Porque el condensador, al estar abierto, dada esta condición, nos está saliendo la resistencia real infinita, lo que acarrea el tau L igual a 0. Entonces, en estas condiciones vamos a hallar el paso 1, el paso 2, el paso 3. ¿Qué fue lo que yo hice aquí? Ahora les muestro. Aquí, por ejemplo, es el mismo problema. Calculé el tau sub C, el tau sub L me di cuenta que era 0, entonces para que la productoria tau me salga igual le puse el R ficticio aquí en paralelo, no con el capacitor, y el circuito es este. Y a partir de ahí calculé el paso 1 con la resistencia ficticia incluida, el paso 2 con la resistencia ficticia incluida, y noten ustedes ahora sí que las productorias son iguales. Ahí sí les va a dar las productorias iguales. ¿Por qué? Porque nuevamente, ¿no?, tienen que asegurarse que en el paso 1, ¿no?, los taus no sean diferentes de 0 y tampoco sean infinitos, ¿no? El paso 3 igual con la resistencia ficticia incluida. Y miren, todo para que al final el numerador me quede una expresión bastante grande. Y después, obviamente, yo no he trabajado, el problema no es este, el problema es sin la R ficticia. Entonces voy a hacer después tender la R ficticia al infinito. Y me va a quedar en el numerador esto de acá. Y si trabajo un poco más, me queda esto. Igual para el denominador, todo me queda en función de R ficticia, pero R ficticia es parte del artificio del problema, ¿no? Tenemos que hacer tender R ficticio al infinito para que trabajemos en el problema original o regresemos al problema original. Entonces hago tender R ficticio al infinito, me queda esto. Ensamblando llego a la misma respuesta que hemos llegado hace un momento, ¿no? Es la misma respuesta. Solo que observen cómo trabajándolo con R ficticia el problema se ha complicado bastante más, se hizo más extenso, ¿no? Entonces pueden hacer eso si es que pueden agregarle resistencia ficticia, ¿no?, si es que quieren que coincidan las productorias de los taus, ¿no? Si no, simplemente si hay un tau igual a 0 y el otro diferente de 0, en el paso 1, no, ese tau que es diferente de 0, con ese tau trabajen en el paso 2 y listo, sigan adelante, ¿no? Donde sí es mandatorio, o sea, es obligatorio que ustedes coloquen una resistencia ficticia es cuando en el paso 1 en alguno de los taus les sale indeterminado. Ahí sí obligatoriamente tienen que colocar una resistencia ficticia. Bien, eso sería todo entonces en cuanto a este problema.